Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el accidente nuclear de Fukushima en Japón. Los integrantes somos Vanessa Pineda, César Pulgarín, Vicente Pérez, Andrea Torres y Jessica Benavides. Entonces, primero vamos a hablar de las causas. Entonces, aquí decimos que los investigadores aseguraron que no fue en sí el terremoto o el tsunami lo que en verdad impactó la planta nuclear, pues estos sucesos en realidad lo que ocasionaron fue la pérdida del suministro de energía a la central. Se habla también de los edificios, se habla también de los deficientes diseños de reactores de agua y su falta de diseño de contención con dificultad para actuar de forma eficaz ante un problema para la refrigeración del núcleo por falta de aporte eléctrico. Ahora, otras causas posibles como una tormenta eléctrica, sabotaje y fallas humanas hubieran ocasionado el mismo desastre y por ende las consecuencias hubiesen sido las mismas. Según la Universidad del Sur de California, ellos encontraron que la arrogancia, ignorancia, defectos de diseño, fallos de regulación y un análisis indebido de riesgo habían condenado a esta central nuclear. El desconocimiento de los procedimientos para enfrentar situaciones de emergencia y la mala comunicación entre los trabajadores y el gobierno, entre los propios empleados y entre los distintos organismos oficiales también habrían sido una causa. Además, el Cuerpo de Regulación Nuclear del gobierno no le solicitó a TEPCO adoptar medidas específicas como construcciones adicionales, tras haber recibido los resultados del simulacro de TEPCO en 2008 y principios de 2011 con respecto al impacto de los tsunamis en sus instalaciones. A continuación explicaré la cronología del accidente nuclear. Este accidente inició el día viernes 11 de marzo del 2011, el cual se produjo con un terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter en Japón a las 2:46 y en consecuencia se ocasionó un fuerte tsunami. De esta forma, el gobierno decretó estado de emergencia en 11 centrales nucleares. Sin embargo, la planta nuclear de Fukushima contaba con generadores eléctricos diésel y debido al tsunami se ocasionó una falla eléctrica. Adicionalmente, se dio instrucción de evacuación a residentes en un radio de 3 kilómetros. El 12 de marzo del 2011, Fukushima pasó a ser clasificación de nivel 5 en la escala INIS por el organismo internacional de energía atómica y se amplió la evacuación en un radio de 20 kilómetros. El 13 de marzo, el reactor 3 sufrió una explosión de hidrógeno y se empezó a inyectar agua del mar y a mezclarla con el fin de pues, refrigerar y controlar la retroactividad. A su vez, se realizó una liberación de gases para disminuir la presión. Esta acción se llamó venteo. El 14 de marzo del 2011, debido al accidente nuclear, se generó acciones políticas en otros países. El principal fue Angela Merkel, canciller de Alemania, quien confirmó pues, la suspensión de la apertura de las plantas nucleares durante 3 meses. El 16 de marzo del 2011, debido a la grave situación de los reactores, los trabajadores retornaron para continuar intentando bajando la temperatura del reactor con agua de mar. Sin embargo, pues esto fue básicamente no resultó factible. El 17 de marzo del 2011, debido al calor de la central de Fukushima, el agua de las piscinas de combustible nuclear continuaban evaporándose. La empresa TEPCO, propietaria de la central, tomó medidas como enviar camiones con agua destilada para llenar las piscinas y instalar un cable de electricidad de 1 kilómetro para pues, poder hacer funcionar los generadores para el enfriamiento de los reactores. Sin embargo, TEPCO y NISA desmentían las acciones que se estaban realizando. El 18 de marzo del 2011, Japón decide elevar a nivel 7 la escala en escala de NIS, significando que pues, tendrían consecuencias de gran alcance y no solo al alcance local. El 20 de marzo del 2011,
la Organización Internacional de Energía Atómica, International Atomic Energy Agency, encontró yodo radioactivo en productos alimenticios. Este radioactivo, pues digámoslo del yodo, pues dura alrededor de 8 días, sin embargo eran perjudiciales para la salud. Se convirtió oficialmente, se convirtió oficialmente en desmantelar la central nuclear de Fukushima. El 24 de marzo, 2 trabajadores de la central nuclear fueron hospitalizados al recibir altas dosis de radioactividad, mientras tanto a esto, seguían realizando acciones para controlar el enfriamiento de los reactores. El 28 de marzo, finalmente, pues TEPCO pidió ayuda a los técnicos franceses para combatir la crisis nuclear. Se encontró plutonio en 5 puntos de la central. El gobierno japonés dijo creer que se podría haber fundido las barras de combustible nuclear de plutonio con el agua. Esto explicaría el elevado índice de reactividad encontrado en el agua. Bueno, los efectos que causaron en otros países fueron evidenciados por los reportes que generó Estados Unidos, ya que se encontraron partículas radioactivas que venían siendo disparadas del Océano Pacífico desde Japón. En ese mismo año también unos países de Europa se determinó que también había contaminación por yodo y cesio provenientes de la planta. Los efectos medioambientales que generó esta catástrofe fue la distribución de la radioactividad en el mar y hacia los océanos a gran escala. Es más difícil cuantificar en los suelos debido que pues, hay 2 factores, que es la variabilidad en las corrientes oceánicas y la dificultad para tomar muestras. La mayor parte de las emisiones atmosféricas fueron transportadas hacia el este, hacia el Océano Pacífico Norte, pero también hubo descargas líquidas directamente al mar. Por una parte relativamente pequeña de las emisiones atmosféricas se depositaron en la Tierra. Algunos radionucleicos emitidos como el yodo 131, el cesio 134 y el cesio 137 se concentraron en el agua potable, en alimentos y en algunos productos no comestibles. Cuando la radiación se libera con gas, como ocurrió en los reactores japoneses, las partículas son transportadas por los vientos dominantes y algunas se depositarán en el aire. En la tierra, en el agua. La lluvia también traerá a la tierra parte de las partículas suspendidas en el aire. Bueno, la contaminación que se generó en cuanto a la vegetación, las plantas tienen las hojas más grandes, recogen más radiación que otros vegetales, como la lechuga, la espinaca, la verdura, que podrían tener mayores niveles radioactivos que otros alimentos que los protege como tal las hojas, como el arroz, el maíz. Bueno, los científicos afirman que elementos como el cesio 137 puede circular a través de un ecosistema durante décadas, entrando a las plantas por la raíz y regresando a la tierra cuando la planta muere. A pesar de esto, aseguran que los niveles de radiación que se manejan hasta ahora, la vegetación no será severamente afectada, y en este sentido el impacto de la radiación en el medio ambiente será insignificante. También unos indicadores daban a conocer que siempre hubo como una reducción de algunos animales y de algunas plantas como tal. Bueno, en cuanto a las afectaciones que se realizó en el mar, respecto al océano, numerosos peces murieron a causa del tsunami, pero aún no se sabe el impacto de radiación en el mar. Por parte del agua, bueno, se utilizó una cantidad de agua para enfriar los reactores dañados que llegó al océano, aumentando la posibilidad
de que pues la vida marina sufriera más daño. Efectos en la salud. Bueno, la liberación de la radiación obligó que algunas personas fueron hospitalizadas para tratar algunas afecciones o simplemente por prevención. Los investigadores han asegurado que las consecuencias del accidente nuclear Fukushima aún sigue siendo devastador en cuanto a salud se refiere. Los estudios dieron a conocer que los niveles de radiación a los que fueron expuestos muchas personas pueden tener consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, hay personas que tendrán mayor probabilidad en desarrollar múltiples células cancerígenas. Después de 3 años del accidente, en el 2015 se confirmó el primer caso de un trabajador de Fukushima que fue diagnosticado con leucemia. También las mujeres que estuvieron en la parte de la catástrofe fueron expuestas, ya que la radioactividad puede afectar la fertilidad. Por otra parte, en el 2011, del accidente de Fukushima se produjo un brote de recién nacidos por problemas de tiroides y otros riesgos a padecer dicha enfermedad, ya que pues los niños son los más vulnerables a este tipo de enfermedades y su condición se va agravando paulatinamente. De la misma manera, se han presentado casos extremos en cuanto a la exposición a la piel, quemaduras por la alta exposición a radiación, hematomas e inflamaciones de muchas zonas del cuerpo. Listo. En impacto económico, Japón, debido a este accidente, apagó todos los reactores nucleares e impuso un plan de seguridad nuclear que demandó extensos trabajos en la planta. Esto también obligó a más de 160.000 personas a abandonar sus hogares. Por otro lado, las empresas que tenían producción o proveedores en la zona afectada, digamos, de esta manera disminuyó y paralizó las producciones. Aquí también podemos hablar de las exportaciones y el turismo, que esto cayó en su totalidad. Por la falta de producción, el país estuvo obligado a importar más combustibles fósiles, que, bueno, estos son el petróleo, el carbón mineral y el gas natural. Esto ocasionó que se empezara a tener déficit comercial. Eso quiere decir que el país vendía más de lo que adquiría en el exterior. Ahí podemos hablar de las exportaciones y de las importaciones. Otros impactos económicos, bueno, entre muchos países debatían el futuro de la energía atómica para reducir la emisión de gases y reducir la dependencia del crudo. Lo que hicieron fue extremar las medidas de seguridad, revisión de instalaciones, redes, información, fue como el manejo que le dieron. Cuando hablamos de costos, este accidente nuclear en Fukushima costó más de 80.000 millones de euros, el doble de lo que habían previsto pues, cuando sucedió. Japón y TEPCO lo que hicieron fue unos cálculos efectuados en los que se incluyeron los siguientes valores. 35.817 millones de euros, los cuales estaban destinados a pagar las compensaciones de los evacuados por el accidente. Otro fue 18.093 millones de euros para los trabajos de descontaminación radiactiva. Y por último, 15.830 millones para desmantelar la planta siniestrada. Esto es en la parte de impactos económicos. Bueno, para concluir con el tema del accidente nuclear en Fukushima, vamos a comentar que hubieron más de 1.200 muertes a causa de este accidente. Hubo un área de exclusión de 40 kilómetros a la redonda, que equivale a un 2% del área, y más de 140.000 personas, que equivale a un 10% de esta población. Un dato muy importante acerca del consumo de energía de Japón es que Japón maneja el 70% de energía gracias a los combustibles fósiles y un 30% a la energía nuclear. Debido a las muertes derivadas del accidente entre 2012 y 2013 se registraron una caída en el consumo de electricidad hasta el 8%, con una media del 4,9 en los meses de invierno, y se estima que el cese de esta energía nuclear provocó hasta 1.280 muertes.
En las ciudades analizadas se presentaron un 28% de la población total de Japón, por lo que esta cifra pues variaría un poco más. El impacto de la contaminación fue gracias al cesio liberado que se dispersó rápidamente por el océano, dando que este es muy soluble en el agua. Y para el año del accidente, la señal del cesio 137 en la costa cercana a la central nuclear fue de decenas de millones, más elevado que antes del terremoto y del tsunami. La cantidad de cesio 137 liberada era de aproximadamente una 50ª parte de la que se liberó globalmente en los ensayos nucleares de los años 60 y una 1/5 parte de la liberada debido al accidente de Chernobyl. BBC Mundo informó que aunque el gobierno de Japón asegura que las cantidades no son peligrosas para la salud, 11 tipos de vegetales de hoja verde que se cultivaban en el área han sido afectadas por la radiación. Debido a el operador de la planta ha construido nuevos muros a lo largo de la costa y también ha creado un muro de hielo, que es de tierra congelada de 1.5 kilómetros de largo para detener el flujo del agua contaminada. A continuación vamos a hacer una comparación entre los accidentes nucleares, el de Fukushima y el de Chernobyl. En cuanto al accidente de Fukushima, en el momento del accidente hubo 800 trabajadores, mientras que en el de Chernobyl hubo 1000 trabajadores. El accidente del 11 de marzo de 2011 en Fukushima estallaron 3 reactores, mientras que en el de Chernobyl solo estalló uno. El nivel de gravedad fue de nivel 7 en ambos casos, mientras que la energía liberada en Fukushima fue de 25 pectabecquerels, que es como se mide la reactividad en la descomposición de los núcleos por segundo, mientras que en Chernobyl fue de 85 pectabecquerels de cesio 137. En cuanto a las víctimas mortales, en Fukushima solo fue una de un ex trabajador de la planta que desarrolló cáncer pulmonar, mientras que en Chernobyl hubieron 2 muertes en el momento de la explosión y 29 en los siguientes 3 meses. Bueno, vamos a analizar el aspecto de Fukushima en la actualidad. Tras 9 años de este accidente, la prefectura de Fukushima da señales de estar recuperando parte de la vida. Y las autoridades dicen que las frutas y verduras que allí crecen son aptas para el consumo. También que los pescados son de consumo para el humano. Y los niveles de radioactividad son comparables a las de otras ciudades del mundo, que también tienen plantas nucleares. Además, el gobierno nipón ha construido un estadio que acogerá un par de partidos de la próxima Copa del Mundo de Rugby en 2020. Y además acaban de abrir la primera tienda de surf en unas costas famosas cercanas a la central. Con esto tenemos en cuenta que el turismo va progresando poco a poco tras el accidente. Con el paso de los años y las labores de recuperación, muchas personas han ido regresando al área, digamos, del accidente, y según la web del gobierno de Japón y los datos de la Agencia para la Reconstrucción indican que durante 2018 se redujo en más de 20.000 el número de desplazados, por lo que la cifra de evacuados se situaba en enero en 54.000 personas, incluyendo unas 5.000 que siguen en alojamientos temporales prefabricados. Mientras tanto, siguen los trabajos de limpieza y desmantelamiento en la central. Desde 2017, los investigadores han utilizado sondas robóticas y otros equipos para observar el interior de los reactores 1, 2 y 3. Y el año pasado, uno de ellos logró fotografiar el corium, que es un amasijo de combustible nuclear y un metal muy difícil de manipular. Y el pasado mes de febrero, un robot con pinzas bajó al reactor número 2 y tocó el combustible nuclear fundido por primera vez. La compañía eléctrica de Tokio, TEPCO, y el gobierno nipón pretenden extraer el magma radiactivo de al menos un reactor. Esta operación es un poco ambiciosa y sin precedentes en el mundo. Además, se estima que ese proceso de limpieza y desmantelamiento de la central puede durar entre 30 y 40 años. Millones de yenes, lo que equivale a unos 176 mil millones de euros. Por ahora, el mayor problema de la central es el agua subterránea, que se filtra en los edificios del reactor y se mezcla con el agua de refrigeración, y esta se vuelve a la vez radioactiva. Ahora mismo hay 1 millón de toneladas de esa agua contaminada almacenada en 994 tanques, y cada 10 días
aproximadamente serían uno nuevo. Actualmente la opción que tiene más puntos es la de limpiar esas aguas y verterlas al mar, algo con lo que las políticas ambientales no están de acuerdo y los países que están en ella. Estos enormes tanques hasta la fecha están distribuidos en distintos lugares de la central y contienen actualmente 1.18 millones de metros cúbicos, con decenas de miles de metros cúbicos que se agregan cada año. Y al cierre del 2020 se llegará a 137 millones de metros cúbicos. A pesar de los sistemas para evitar las filtraciones, con un enorme muro de hielo que está rodeando los 4 reactores dañados, este muro de hielo subterráneo y las cañerías que lo alimentan pueden divisarse por aperturas en el suelo, situadas en medio de los escombros de los reactores dañados. El espacio disponible para almacenar el agua contaminada es limitado y la capacidad de los tanques acabará a mediados del 2022. Y para entonces se necesitan soluciones. El gobierno nipón ha creado pues 2 opciones. La primera es echar al océano esas aguas o elevarlas al aire por evaporación de forma controlada. Pero en ambos casos tienen que ser primero descontaminadas y esto equivale a una gran inversión. Esto sería todo para finalizar el tema del accidente nuclear en Fukushima. Muchas gracias.